Bueno, vamos a hablar de un tema que ha estado sonando en las últimas crisis financieras desde el 2008. Es un tema que está relacionado con la banca. Lo han titulado Shadow Banking, la banca en la sombra o sistema bancario en la sombra. De este tema le vamos a hablar tres personas: Diana Alvarado, con una introducción de lo que es la banca en la sombra; Claudia Telles, con el riesgo que se genera al operar en este tipo de banca, y las recomendaciones y qué relación tiene la banca tradicional con la banca en la sombra. Los dejo con Diana Alvarado y la banca en la sombra. Buenas noches. La banca en la sombra es un conjunto de entidades, actividades o intermediarios financieros que intervienen en el mercado financiero, sustituyendo a veces a la banca tradicional en algunas de sus funciones, como en la de dar crédito, pero que no están reguladas ni incluidas dentro del sistema financiero bancario tradicional fuertemente regulado, y que por tanto no están sometidos a dicha regulación ni a las directrices de los bancos centrales, no se nutren de ellos ni reciben garantía pública por sus actividades. La banca en la sombra suele explotar nichos que no son aprovechados por los bancos y que cada vez crecen más en volumen. Entre todos los países más desarrollados ya están moviendo más de 70 billones de dólares, lo que representa una cuarta parte del total de activos en manos de intermediarios financieros. Por ejemplo, es decir que en España la banca en la sombra es aún muy poco importante, pero sabemos que está creciendo lentamente. A raíz de la crisis económica de 2008 a 2014, los bancos han reducido notablemente el crédito a las empresas, lo que las ha obligado a buscar otros canales para financiarse. En Estados Unidos, la banca en 2014 ya solamente proporcionaba el 50% de los créditos y préstamos empresariales. Así es como se ha producido el crecimiento de la banca en la sombra, también llamada banca alternativa. Se ha convertido en los nuevos canales de financiación para las empresas que no pueden acceder al crédito bancario tradicional. ¿Quiénes están detrás de la banca en la sombra? Por ejemplo, están las SOCIMI, que son las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, que son dueñas de activos inmobiliarios y cuyos ingresos proceden fundamentalmente de los alquileres de los mismos. Cotizan en bolsa y tienen que repartir dividendos todos los años. También está un llamado inversor ángel, también se llama padrino inversor o inversor de proximidad. Es un individuo próspero que provee capital para un startup, usualmente a cambio de participación accionaria. Los ángeles típicamente invierten sus propios fondos, no como las entidades de capital de riesgo, quienes administran profesionalmente dinero a terceros a través de un fondo. Por lo tanto, los inversores ángeles son normalmente la segunda ronda de financiación de alto potencial de crecimiento. Estos se enfrentan a un riesgo extremadamente alto y por lo tanto requieren un muy alto retorno sobre la inversión. También está el capital de riesgo. El capital de riesgo es un tipo de operación financiero que a través de la cual se facilita con capital financiero a una empresa startup con elevado potencial y riesgo en fase de crecimiento. Las entidades de capital de riesgo pueden tomar participaciones en el capital de empresas cotizadas en las bolsas de valores, y siempre y cuando tales empresas sean excluidas en la cotización dentro de los 12 meses siguientes a la toma de participación. El shadow banking en Colombia se nombran las operaciones de entidades financieras distintas a la banca tradicional, y en Colombia esta actividad se presenta, por ejemplo, en comisionistas fiduciarias y fondos de inversión. Según Credit Corp Capital, las advertencias en China incluyen a un fondo de cerca de 500 millones de dólares administrados por el principal banco de ese país y el primero en el mundo por activos. Esas advertencias agudizaron la salida de capitales de mercados emergentes como en Colombia, lo que agravó la caída de acciones y las alzas del dólar. En Colombia se estima que las operaciones de la banca en la sombra representan solo el 9,9% del PIB y el 17,1% de los activos de las entidades de crédito.
A continuación sigue mi compañera Claudia. Bueno, los riesgos que están expuestos el shadow banking es la falta de regulación, dado que a la falta de regulación se evade a las normas, lo cual genera riesgos en los diferentes sistemas financieros. Estos riesgos se hacen a través de los préstamos directos del sistema bancario y pasivos contingentes, ventas masivas de activos con repercusiones en los precios de activos financieros y reales por la falta de regulación. También se da por riesgo sistemático, genera incertidumbre en los mercados, amenaza de estabilidad financiera a largo plazo, riesgo de mercado por la movilidad propia en los mercados de fondos y valores. Los riesgos que están expuestos son los riesgos similares a la banca tradicional, generación de sobreapalancamiento, puesto que las actividades de estas instituciones realizan o reutilizan varias veces una misma garantía por no estar regulados. Las recomendaciones que nos realizan algunos entes como Basilea III es Basilea III realiza unas recomendaciones y da unas directrices que van enfocados a la mitigación del riesgo sistemático y riesgo de contagio. En la reunión del G20 en Cannes en el año 2011 se desarrollaron una serie de políticas para tratar con la banca en la sombra. FSB emite recomendaciones y políticas en las que invita a fortalecer la supervisión de esta actividad. La Unión Europea tiene planes para la regulación del sistema en la sombra, establece e impone requisitos de capital a este tipo de instituciones. Conociendo los riesgos que tiene este tipo de entidad a nivel general, vamos a hablar un poco qué relación tiene la banca tradicional y la banca en la sombra. La banca en la sombra en ocasiones es una ampliación de la banca tradicional encubierta. Lo que hace es que la banca en la sombra realiza sus actividades dentro del mercado financiero, es decir, dentro de la ley. El 80% de la banca en la sombra opera en el mundo desarrollado, mientras apenas el 8% lo hace en economías emergentes. Y entonces surge una gran pregunta: ¿está la banca tradicional implicada en la banca en la sombra? Y de esta manera se dice que sí está implicada. ¿Por qué motivo? Porque dentro de las actividades del sector financiero, para poder acceder a esos flujos de liquidez, hay que estar dentro de unas rígidas normas que genera la banca tradicional. En este caso, la banca en la sombra evita todo este tipo de procesos incómodos y largos para acceder a créditos fácilmente. Según el informe sobre la banca en la sombra en el 2015, un 40% del sector tiene operaciones en Estados Unidos, el 21% en Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido con un 11%. Eso quiere decir que este sistema de operación bancario opera a nivel mundial. Por otro lado, gran parte de la banca en la sombra son los fondos de inversión que requieren de muchos tipos de productos financieros. Diferentes como por ejemplo la compra de divisas, deudas, derivados, opciones, futuros. Es decir, invierten en toda clase de productos muy complejos y de una altísima volatilidad. ¿Qué hacen con ellos? Los reempaquetan en una titulización de créditos a futuro y hacen que estas entidades tradicionales las empiecen a vender y a comercializar, aumentando el riesgo sistemático para este tipo de instituciones tradicionales. ¿Cuál es el objetivo de la banca en la sombra? ¿O cuál es el objetivo de la banca tradicional actuando con la banca en la sombra? Es transferir el riesgo. El
entidad bancaria en la sombra le transfiere el riesgo a la banca tradicional y esta es la que asume al final, y por eso son los colapsos financieros que hemos estado observando desde el 2008 hasta el presente. Entonces aparece un instrumento que preguntan si esa forma de inversión es segura. Se dice la teoría que es rentable para los ahorradores y es muy buena para las pymes, ya que se benefician de una financiación más rápida, sencilla y barata. Y como mencionábamos anteriormente, por este sistema se evitan los procesos tradicionales con la banca de la demora. Esta es una nueva manera de dar crédito a las empresas. Muchos inversores ubican esta forma de inversión como segura y rentable, pero siempre detrás de ella, porque esta misma entidad es quien se encarga de hacer de forma correcta todo tipo de operaciones, desde el préstamo del dinero hasta el cobro y el recobro de las mismas cuotas en caso de existir algún impago en el tiempo. Esta forma de comercializar los créditos es muy tradicional, está cogiendo una fuerza a nivel mundial, pero lo que preocupa es el riesgo que se está transfiriendo al sistema financiero tradicional. Eso es todo por hoy. Por ahora, muchas gracias. Queremos dejar con ustedes como despedida esta imagen para que ustedes saquen sus propias conclusiones.